Muy buenas noches, buenas noches. Acá comienza el abanico, 23º programa del segundo año, del primer año, digamos. Todavía estamos en el primer año, recién en agosto. 18 de agosto comenzamos, 18 de agosto del 2025 comenzamos con el primer programa. Así que vamos por el 23º programa. Un abrazo, un saludo a todos los oyentes, los que nos acompañan desde siempre y desde... No siempre también, desde hace poquito no hay ningún problema. Acá estamos recibiéndolos en la radio Vorterix, el abanico que se abre para recibir a los libros, a los escritores, a los autores, a todo el arte y a toda actividad relacionada justamente con el arte que nos gusta, que seguimos, que acompañamos. Juanjo querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Arrancando la semana. Tal cual, la semana corta, dicen. Sí. Para algunos. Para nosotros no. Exactamente, vos lo dijiste bien. Es otra semana más que tenemos que darle. Bueno, por suerte. El último manotazo de ahogado, dicen, para los gastronómicos, los que trabajan con la hotelería. Sí. Ten fe para el 1 de mayo, ten fe. ¿Sí? Bueno. Ahí tenemos, por ahí un poco más regional, pero viste, bueno, hay que apuntarle. Lo voy a tener en cuenta, Bueno, gracias por acompañarme, Juanjo. Por favor. Hoy vamos a tener las secciones que comúnmente tenemos, el Te Recomiendo, vamos a tener entrevistas, 2 entrevistas que les sugiero que no se la pierdan. Por un lado vamos a hablar de poesía y por otro lado vamos a hablar de documentales. Juan Eber, lo conocen. Nos va a traer un par de documentales relacionados con un día muy importante y muy especial para los argentinos. Ya vamos a ir a eso en el tercer bloque. Por otro lado, tenemos el feed de las letras. Espero llegar a que, como tenemos mucho material hoy, bueno, espero que podamos llegar a comentar las 2 o 3 videitos que tenemos de Instagram. Como siempre decimos, no todo es basura, siempre hay alguna cosita para rescatar, para seleccionar, para reflexionar, para pensar. Recuerden que hoy, al final del programa, vamos a hacer el sorteo de las entradas para el 8º Merlín Jazz Festival. Acá tengo las entraditas en mano, de toda la gente que nos comentó en nuestro Instagram, que nos envió mensajes. Así que muy importante, recuerden que estas entradas son para el día 18 y 19, que nos obsequiaron con mucha movilidad Alejandro y Mario, los organizadores del Merlín Jazz Festival. ¿Te gusta el jazz a vos, Juanjo? Sí, me agrada mucho. Sí, es un ritmo aparte muy... Mirá lo que te digo. Me gusta el jazz y me gusta el reggae. Así mira que vos. mirá qué cosa... Qué apertura que tenés. No. Aparte tienen una cierta relación. Si lo ves en el tema musical, hay una cierta relación... hablamos del reggae bueno, viste, como siempre. Obviamente. ¿Viste? Entonces hay un tema que es llevadero. Tal cual. A mí el jazz todavía me cuesta, che. Pero bueno. Reggae, pero a ver, si estás justamente tomando un té. Exactamente. ¿Qué necesitas de fondo? Obviamente. Sí, como que se me complica un poco. No. Es para otro momento, tal cual. Exacto. Ahora, jazz de fondo o un reggae, como te digo, suavecito, tranqui y va. Muy bien. Ya por ahí te pide otro. Exacto, tal cual. Tenés razón. Otro tipo de hierbas de té, pero bueno. Otro tema. Hoy la idea del programa es casi temático. ¿Por qué? Mi idea es, en base a las entrevistas, a los libros a recomendar, a la fecha próxima del 2 de abril, tener la palabra recuerdo, memoria, evocación, conmemoración ahí en la mano. ¿Para qué? Para que nos acompañe a lo largo de todo este programa del abanico y darle un espacio. Los recuerdos son algo muy emocional. Hace un par de días estaba en mi casa preparando la máquina de cortar pasto. Tenemos un parquecito muy lindo ahí en el frente de la casa de té, el cual con Romy lo cuidamos mucho. Y bueno,
preparé la máquina a cortar pasto, tengo una máquina ahí naftera, cargo nafta, me voy al parque, pongo en marcha la máquina y empieza a salir el humo característico de un equipo, de una máquina que no se usa por un par de semanas. Y el olor a nafta, a ese primer brum que se escucha, que tira el motor de la máquina. Instantáneamente, mi memoria olfativa me lleva a la siambreta que tenía mi viejo hace más de 50 años. Ese momento fue muy particular porque mientras cortaba el pasto empecé a recordar cuando mi viejo me llevaba en la moto a hacer mandados, a dar una vuelta. La idea de este programa es básicamente eso. Hoy, a través de los recuerdos, de las memorias, llegar a ese lugar del corazón, como decían los romanos, los griegos. Recuerdo, por un lado, el prefijo re nos dice la etimología de nuevo, otra vez, y cordis, de recuerdo, cordis, lo llevaban directamente al corazón. O sea, volver a pasar por el corazón aquellas situaciones que alguna vez nos sucedieron, nos pasaron. Con esto digo todo lo relacionado con lo triste, con lo melancólico, con lo alegre, con lo divertido, con todo lo que fuimos pasando a través de nuestra vida. La idea hoy es tomar los recuerdos, las memorias, lo evocatorio como un lugar donde volver a pasar y, ¿por qué no?, justamente atravesar el corazón de cada uno de nosotros. Si alguno me quiere comentar al 2664 74 70 73 algún recuerdo que tengan por ahí dando vueltas, alguna anécdota o algo que les haya pasado en estos días o cuando haya sido, no hay problema, estaría bueno recordar, porque hoy el programa va a ir por el lado de los recuerdos, de la memoria. Como para darle contexto a esto, vamos a ir a un videíto que rescaté, que se llama La importancia de los recuerdos. Es un videíto de 5 o 6 minutitos. Si pueden, suban el volumen. Tomaron a 4 o 5 personas y les fueron preguntando qué era para ellos la memoria, cuál fue el recuerdo reciente más emotivo que tuvieron, cuál es el peor recuerdo que tienen de su propia vida. Y así iban atravesando diferentes personas. Estas son de España, de diferentes edades, diferentes culturas y demás. ¿Qué es lo que para ellos es la memoria, el recuerdo? Vamos, Juanjo. Pues para mí la memoria sería la capacidad de almacenar información, almacenar recuerdos o cualquier cosa. A lo que significa la memoria, la capacidad de uno que tiene en recordar. La memoria es todo lo que es una persona, digamos que es el alma de una persona, ¿no? La memoria para mí es como mi yo ahí interno que siempre me está avisando de debes de hacer esto o no hagas aquello. Es una forma de conducirte en la vida que depende de lo que has vivido antes. Yo buena memoria no tengo y yo creo que mi primer recuerdo es de cuando tenía 5 años, de un viaje a Disneyland. Me viene algo difuso, no es claro, pero recuerdo que yo era muy travieso de chico y mi hermano, como era el mayor, pues se sentía más fuerte que yo. Y la única manera que tuve de ganar yo el poder, estaba en un carrito sentado de estos de coche, de estos de chico de eso, y lo tiré por las escaleras, básicamente. Yo tengo uno en particular que, si no es de los primeros, debe ser el primero, y es mi abuela teniéndome en el regazo. Mi primer recuerdo es de los colacaos que me preparaba mi abuela en su casa antigua, que fíjate que no tiene nada especial porque ella los prepararía normal y corriente, pero a mí me sabían especiales porque eran de ella. En el regazo de sus piernas, dándome de comer con una escudilla, con una sopita,
una cucharita plateada, y yo recuerdo ni siquiera su cara, sino sus piernas, la cuchara delante y la ventana dando a la calle donde jugaba. Aunque parece contradictorio, es un recuerdo penoso, pero para mí siempre lo recuerdo como algo bonito, porque era mi mascota, conviví con ella unos 14 o 15 años, me parece que duró 15 años, y en el momento en que él se fue lo tenía yo en los brazos. Tengo un recuerdo de hace bien poco, en el que ha sido el momento de más intensidad de una situación en mi vida, y fue cuando debuté en el teatro hace año y medio. Fue cuando por fin pude realizarme como actriz en el Festival de Málaga y tenía allí a mis padres y a mi pareja admirando lo que yo podía haber hecho y lo que he hecho. Para mí fue una de las experiencias más sublimes de la historia. Fue el momento no ya de subirme al escenario, sino al final, cuando todo había salido perfecto y salí de bambalinas a saludar al público. Uf. Y eso lo describe todo. Uf. O sea, es fuego. Es decir, bueno, creo que todo en la vida me ha preparado para este momento. El día que recogimos a mi perro, que mi hermano y yo, la primera vez que jugamos con él, ¿sabes? Y sobre todo la cara de felicidad del perro, y ese fue un momento bonito, estábamos deseando de tener un perro. Entonces, a pesar de que sea un recuerdo penoso, porque es la muerte de alguien querido, aunque sea un animal, que para mí me encantan los animales, pero lo recuerdo con gratificante porque murió en mis brazos, que es donde quería yo cuando nació que muriera, si moría en algún momento, que no muriera en la calle, que no muriera atropellado, que no muriera envenenado, porque hay mucha gente mala en este mundo. Y murió en mis brazos, que para mí fue un momento muy bonito. Pues mira, mi peor recuerdo. Mi peor recuerdo fue seguramente la muerte de mi abuela. Sobre todo, quizás no la muerte, sino el momento en el que me di cuenta de que no quería seguir viviendo. Ya era como que ya había vivido suficiente y ella no tenía ganas de luchar. He tenido varios muy chungos. La muerte de mi padre me afectó bastante. No es que entres en depresión ni nada, pero pocas veces en la vida notas los cambios de ciclo. Cuando cierras una puerta porque empiezas una nueva etapa, ¿no? La muerte de los más allegados, sobre todo los que tienen una buena relación, marca siempre un antes y un después, ¿no? Soy quien soy por los recuerdos, supongo, por todos los momentos que he vivido y consigo recordar y aprender de ellos también. Entonces cambiaría toda mi vida y no sé, todo. Tengo ni idea, porque ni siquiera sabría que soy yo. Si pierdo todos los recuerdos, ni siquiera sufriría por ellos. Yo creo que pierde entidad tuya, porque los recuerdos, supongo, o creo que es lo que te hace tu forma de ser más o menos. No seríamos nada, yo pienso que no sería nada sin mis recuerdos. O sea, no hubiera aprendido nada y por lo tanto no sabría desenvolverme como soy ahora. El por qué son los recuerdos y es el pasado. Y el para qué es el futuro, la creación de nuevos recuerdos. Y tú eres dueño de la creación de tus nuevos recuerdos. Te esperamos en Sacha Libros, una librería con vista a las sierras y una curaduría de catálogos para quienes aman la lectura. Con más de 25 años de experiencia librera te ayudamos a encontrar el libro que estás buscando. También podés participar de talleres, seminarios y usar nuestro espacio de coworking. Abierto de lunes a sábados, de 10 a 13 y de 18 a 20:30. Avenida del Sol 46, local 4, Merlo. Seguinos en Instagram, @sachalibros. En Libros de la Sierra encontrarás gran variedad de títulos, géneros literarios e infantiles, para todos los gustos y edades. Los libros son nuestra gran pasión, nos dicen Marcelo y Cristina, y desde hace más de 30 años estamos acompañando al público literario con nuestro comercio.
Los esperamos siempre en nuestras 2 librerías, Becerra 514 y Avenida del Sol 351, local 27, planta baja, Merlo, San Luis. Seguinos en Instagram, @librosdelasierra6. Exámetro, una librería de barrio, independiente, con mesitas para un café. Un espacio para disfrutar de eventos, muestras de arte, presentaciones de libros, talleres de escritura y las mejores recomendaciones literarias de tus libreros preferidos, Lucía y Pablo. Librería Exámetro está ubicada en el Ciprés 180, Villa de Merlo. Su horario, lunes a viernes de 9 a 13 y 18 a 21. Sábado de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Seguilos en Instagram, @exámetro. Alguna vez Gabriel García Márquez dijo: la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Excelente, gracias por este mensajito que nos pasó Romy. Hoy todo el programa vamos a ir recorriendo distintos recuerdos, distintas memorias, así que los invito a los que quieran enviar un mensajito 2664 74 70 73 y contarnos acerca de algún recuerdo o algún libro que les haya hecho llegar esa memoria, esa conmemoración, ese recuerdo a la cabeza. También es bienvenido. Vamos con un temita musical antes de la tanda y cerramos el primer bloque. Este es un tema de Flea. Flea es el bajista de Red Hot Chili Peppers. Sacó su disco solista y hace una semana, en el cual no solamente toca el bajo, sino toca el instrumento de el que fue su primer amor, que es la trompeta. Este tema se llama Pensando en Vos. De vuelta, suban un cachito el volumen, préndanse un cigarrillo, tómense una cervecita, un whisky, lo que sean, siéntense en un sillón y escuchen este temita. Segundo bloque del abanico. Recuerden que al final del programa sorteamos las 2 entraditas que nos dejaron Alejandro y Mario para el 8º Merlín Jazz Festival. El teléfono para mensajitos 2664 74 70 73. Y vamos con nuestra primera entrevista. Les voy a presentar a Nuria Sabina Manso. Ella vive en Los Molles, es poeta, imparte talleres literarios, tiene su propio club de lectura, nos va a contar sobre ese tema ahora. Y es la reciente ganadora del 6º Festival de Poesía en Boedo. Esto fue con poemas inéditos. También les vamos a preguntar, a ver, ¿por qué se presenta con poemas inéditos? Hola Nuria, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola Javier, sí, te escucho perfecto. Ok. ¿Hay algún problema con el eco, Juanjo? ¿Tenés abierta alguna aplicación o algo en particular o solamente la de la entrevista? No, pero podría auriculares. Sí, porque se escucha el eco. Sí. Dale tranquila, no te hagas problema. Como les decía, Nuria es poeta, vive en Los Molles y fue la reciente ganadora del 6º Festival de Poesía con poemas inéditos, según lo que estuve chequeando un poquito en su Instagram. A ver, no, sabes que se sigue escuchando con eco, che. A ver, habla. No tengo nada abierto, mamá. Sí. A ver ahora. Sí. Ahora sí. Ahí está. Ahora te escuchamos perfecto. Nosotros el eco desapareció. Sí. Bueno, en principio muchas gracias por tu participación en el abanico. Gracias por la entrevista, por tu tiempo. Y quería arrancar preguntándote. Gracias. La idea de este programa hoy es andar un poco por el camino de los recuerdos. Y en esto de la memoria quería preguntarte, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés de haber leído una poesía?
Uy, qué lindo. Primer recuerdo creo que fue en un espacio en Morón, Buenos Aires. Ajá. Yo nací en Ciudadela, siempre viví en zona oeste y creo que estaba terminando el secundario. Qué vergüenza, me estoy acordando ahora. Y bueno, había concursado, participaba de un taller literario en la biblioteca de Morón. Ajá. Y ahí me enteré de una convocatoria para participar en un espacio hermoso como es el Gorky Grana en Ituzaingó, de una muestra donde había que encuadrar y enmarcar 4 o 5 poemas, no me acuerdo cuántos, y ese mismo día, autor por autor, éramos varios, había que leerlos o recitarlos en el caso que... Así que creo que fue ahí y no sé, recuerdo que tenía 18 años, no sé, por ahí. Estoy pifiando unos años, pero ahí. ¿Lo que recitabas bueno, era un poema tuyo? Sí, era un poema mío. ¿Lo tenés? ¿Lo guardás? Sí, sabés que hace poco lo encontré en una carpeta, no sé, de hace muchos años. Encontré esa impresión que había hecho en un papel con unos relieves, un papel muy bonito. No el cuadro, pero encontré la hoja que estaba enmarcada. Ni me acuerdo ahora si me preguntás ni cómo se llama, pero bueno, qué emoción. Es un lindo recuerdo. Sí, muy hermoso, muy hermoso. ¿Por qué la poesía y no la novela, el cuento, el ensayo? ¿Qué encontraste en la poesía? Qué loco. Sabés que yo creo que me he encontrado primero muy, muy cercana a la música. Y me parece que es eso el poema finalmente, es un canto. Después podríamos hablar largo y tendido, ¿no?, acerca de qué es la poesía, pero me parece que lo que más me aproximó fue empezar a escuchar mucha música. Incluso creo que los primeros poemas que he escrito, no sé si había leído mucho más que Pizarnik. Quiero decir, no era una lectora del género, ni mucho menos, no. Sin embargo, creo que las canciones, que en ese momento escuchaba mucho los Beatles y mucho rock nacional también, me parece que Fito Páez, qué sé yo, letras que tranquilamente podrían ser hermosos poemas, y creo que eso me acercó, más nunca sé por qué no la narrativa, y este último año me nacen cosas en prosa que no sé qué hacer, porque son muy breves y no valen de cuento ni mucho menos de novela, pero bueno, qué buena pregunta, porque uno no sabe, ¿no?, el porqué de cómo se presenta el texto y de los reveses que puede tener ese texto. Incluso no sabemos muy bien tampoco. Yo creo que los géneros un poco sirven para ordenar la industria, la biblioteca, la librería, pero después todo es híbrido. Hoy día yo leo muchos autores contemporáneos y encuentro un híbrido total en cada obra, ¿no? Ok. En esto de que por ahí aún no sabes de cómo te surge, cómo te llega la poesía, ¿tenés alguna rutina de laburo, de trabajo? Decís, bueno, o hoy me levanté con ganas de escribir, o no, o escribo todos los días algo, o estoy pensando, o ¿cómo es tu oficio de escritura? La verdad que en cualquier ámbito académico, laboral, soy muy aplicada. Me gusta ser muy buena alumna. Ahora, con esto de la poesía, realmente me pasa que no puedo forzar algo como nace desde un lugar muy... la palabra por ahí es rara, pero es un lugar invisible, de alguna manera.
es una pulsión a veces muy sensorial, emocional, experiencial. Entonces, no soy yo quien, o sí, pero por ahí no de una manera tan consciente como poner el despertador a las 8 y escribir todos los lunes tantos renglones. Ajá. Entonces, dejo que me sorprenda, ¿no? Eso quiero decir. Me sorprende el poema. No sé si lo puedo ir a buscar. Y en esa primera sorpresa, ¿encontrás que hay algo ahí nomás al toque, o hay que trabajar, hay que justamente experienciarlo, o te encontrás con que, va por acá, es esto, lo encontré, ok, vamos por ahí, me siento y escribo? No me sucede de esa manera a primeras. Cuando me cae la ficha de es por acá, posiblemente haya experimentado algo que el poema ya sabía mucho antes que yo. Y entonces en ese sentido la poesía juega de un modo bastante visionario conmigo, al menos. Después sí soy de trabajar sobre lo escrito y darle vueltas. Por supuesto tiene que haber algo, una chispa, una lucecita, un retorcijón, te diría, que Ajá. Yo dijera, va por acá, ¿entendés? Este sí, este va para un drive, no sé, en últimos poemas, podemos titularlo, como se llaman ahora mis archivos, que son poemas por ahí que tienen un año, ¿no? Pero digo, y después otros que quedan en el cuaderno, y vaya a saber dónde van a parar, pero porque no me retorcieron nada, okay. Básicamente. ¿Y qué fue lo último? Pero bueno, es muy fino. Sí, te entiendo, sí. Entiendo. ¿Qué fue lo último que te retorció, que experimentaste, que terminó en un poema? No te digo que vayamos a fondo, pero 2 o 3 palabras, alguna línea de algo que vos dijiste, ok, esto mirá cómo surgió y termina en un poema. Sí. ¿Lo querés leer? No hay ningún problema, buenísimo. Qué bueno, qué buena. No, porque está todavía muy verde. Ajá. Entonces, no, me dijiste el último y yo ya estoy mirando lo que escribí ayer, por ejemplo. Ayer, tal vez, a veces cada tanto consulto el tarot egipcio, me gusta, me parece un oráculo muy mágico, muy misterioso también. Y ayer hice una tirada que hacía mucho que no hacía, y en 3 cartas se me repetían 2 con la tirada anterior, que había sido hace 2 meses, no es que soy asidua a esto, pero me nace cada tanto. Ajá. Y bueno, hice un escrito en base a esas cartas repetidas, incluso a la que no también, pero bueno, no sé, por eso te digo, por ahí ahora creo que hacía más de un mes que no escribía. Un montón. Sí, por eso yo no estoy a la búsqueda. Creo que esa parte, no sé si es que la pasé, pero la viví un tiempo y he escrito muchos cuadernos por año que no he sabido después qué hacer con ellos, y ahora se me calmó un poco o se me afiló, podría pensar, creo que a veces pasa eso, y cuando nace algo, por lo general le presto mucha atención. Claro. Cada vez hay menos de eso que no sé dónde meter. Por lo general todo termina siendo parte de un algo mayor, o un libro, o un cuerpo de poemas, qué sé yo, 4 o 5 que arman una cosa un poco más macro, ¿viste? Claro, tal cual. Pero bueno, por ejemplo, ayer fue un disparador fabuloso hacer una tirada de cartas. Tal cual. Mí, sí, por eso digo, ¿no? Lo siento como estar atento a las cosas que surgen, a las señales, y ok, por acá puede haber algo, se me ocurre. Estar atento es un montón. En este mundo que todo se trata de sacarnos, ¿no? De nosotros, de no casi permitir espacios de soledad o de introspección.
Eso ya es un montón, estar atento es un montón. Si uno está atento, el disparador, a veces llegan a taller con famosos bloqueos creativos. Yo no creo demasiado en que eso suceda. Parece que por ahí está bloqueada la atención, precisamente, porque ya estar vivo es el disparador, ¿no? Tal cual, casi nada. Justamente hablando del taller, lo trajiste a cuenta. Contame cómo es la dinámica de los talleres. Estás dando en Sacha, ¿no? Sí, hemos hecho años anteriores de escritura. Bueno, el año pasado puntualmente armamos el club de lectura. Y bueno, y este año nuevamente continuamos con el club de lectura, con una propuesta tal vez distinta. El año pasado leíamos muchos cuentos y poemas, y este año vamos a leer una novela breve al mes. Entonces, cada mes va a ir cambiando el título, más la dinámica más o menos es la misma. Leemos algunas páginas juntas y juntos, y otras se llevan para leer en solitario, que también está bueno. Está bueno encontrar el propio ritmo de lectura, encontrarse uno con el libro, ¿no? Después también lo colectivo, por supuesto, porque enriquece un montón la experiencia, porque es una experiencia leer también, como escribir. Tal cual. Uno vive lo que lee. Bueno, y a veces cuando eso no sucede abandona el libro, ¿no? Por supuesto. Exacto. Me acuerdo de una frase que escribiste en un post de Instagram ya hace unos meses. Pusiste: vivo en los libros que leo. ¡Qué placer! Y sí, porque es como si uno pudiera elegir las vidas que quiere tener, ¿no? Tal cual, exacto. Contame lo del festival de Boedo, donde tuviste la oportunidad de ganar y de poder publicar. Sí, hermoso, hermosa experiencia. No persigo convocatorias como en otros tiempos, pero sí a veces encuentro algunas que me interesan, puntualmente por el catálogo de la editorial, por, no sé, por cómo la editorial gestiona, ya sea la distribución, ya sea el agite de feria de editores, de ciclos de lectura, bueno. Y así llegué a Clarabetter, que es la editora que impulsa este festival hace 6 años consecutivos. Y también, bueno, ellos visitan muchas escuelas, es muy comunitario el trabajo de esta editorial, y he visto las convocatorias de los años anteriores y no me había animado, sinceramente, porque los poemas que mandé ahora hace 3 años que están inéditos. Ajá. Y este año me animé, 2025 fue la convocatoria, y bueno, a fin de año me enteré que los habían seleccionado, esos poemas que iban a formar parte de un libro, que iban a quedar escritos en papel de alguna manera, y me pareció hermoso, no lo podía creer, imagínate, además porque hacía 10 años que no iba a Buenos Aires, y bueno, todo lo que implicó también viajar a la presentación del libro y al evento puntualmente, que duró 3 días, que fue el festival en el Centro Cultural Julián Centella, así se llama, que queda ahí en Boedo, calle San Juan. Y bueno, fue hermoso, porque en esos eventos uno se puede ver a los ojos, ¿no? En Instagram todos más o menos, el mundo de la poesía es muy pequeño, hasta te diría a nivel nacional incluso, Ajá. Más o menos, o por nombre o por apellido, de alguna manera te conoces. Pero encontrarse y poder compartir un mate, mirarnos a los ojos, escucharnos, realmente escuchar poesía hoy es casi un acto psicomágico, podría decir, ¿no? En esto de estar atento, bueno, ¿qué más? Escuchar un poema no es lo mismo leerlo, ¿no?
Así es que fue hermoso, la pasé espléndido, estuve feriando con mis libros, bueno, fue muy bien recibida, la verdad, no sé, muy emocionante, realmente me emocioné mucho al estar ahí. Qué bueno, qué bueno. Es como que cerró todo con un moño, esto de poder de tener la posibilidad de publicar en una editorial para estos tiempos está muy bueno. Bueno, contanos, no. ¿Tenés a mano ahí alguna lectura? No lectura de libros que nos recomiendes, después te voy a pedir eso. ¿Alguna lectura de alguna poesía tuya? Bueno, por favor, sí. Ahí vamos, Te sorprendí un poco con esto, pero bueno, ya que viene a colación del festival y del premio y demás, ¿por qué no escuchar bueno, de tu vamos voz? Con uno del librito. Ahí está, buenísimo. El librito es Sí, vamos Perfecto. Con uno de los publicados. Ahí vamos, Entro al monte, o el monte entra en mí. Era un deseo. El deseo es siempre rebelde y fatal. Es impaciente, es un misterio fugaz. El deseo es arcaico y elemental. Aunque nos encuentre distraídas, será mejor apreciarlo como parte del ciclo o del origen de la vida. El deseo es un reflejo delicado frente a un espejo en el que aún no sabemos mirarnos. Tremendo. Bueno. No es para una sola leída. Es para leerlo un par de veces porque hay profundidad. Se siente la profundidad del texto, del verso. Como la profundidad del monte, ¿no? Exactamente. Cuando me vine a vivir aquí, porque vivo en el monte, llegaron esos versos, ¿no? Y esta sensación de si soy yo quien entra al monte o es el monte, ¿no? Quien está entrando en mí. Y bueno, como te decía hace pocos minutos, eso no sabía en qué momento me podía visitar, más una vez que lo escribí no dejo de experimentarlo, por supuesto. Tal cual, tremendo. Recoméndanos alguna lectura. Bueno, a ver para dónde ir, porque también es tan amplio y tan vasto el universo de los libros, Tal pero cual. Lo que me está conmoviendo, que son un poco estas vidas que no tuve, pero tengo ahora a partir de los libros, un poco, bueno, mira, una rareza para mí es María Gainza con este libro El nervio óptico. Ajá, para sí. mí fue una rareza porque no conocía a la autora hasta que llegué a este libro. Y me parece, no sé si no será algo del género del momento, esto de el ensayo literario, ¿no? En esta hibridación que te comentaba hace un rato que no dejo de encontrar, bueno, ejemplificando con este libro que presenta 11 relatos en los que se entremezcla un poco la vida de la autora, quien es la narradora, más como ella es curadora de obras de arte y galerista y etcétera, nos hace un recorrido por distintos museos que realmente para quien esté en Buenos Aires, una vez que lo lees, no podrías no ir a visitar todas las obras que menciona, con también la historia de determinados cuadros y determinados autores. Entonces es hiper interesante porque todo está de alguna manera ficcionado, si querés. Y lo lindo que te cuenten desde ese lugar historia del arte, quiero decir, ¿no? Tal vez una materia que en la facu, si no te anotaste a estudiar algo muy puntual, podría ser medio plomo. Acá está, y lo digo bien, lo digo sin saber porque no soy del palo, pero acá hay un recorrido, una autora que de verdad te toma del brazo y vas con ella haciendo ese
ese recorrido a mí me sorprendió también su vida, conocerla a ella a través de este recorrido artístico. Así que bueno, El nervio óptico y María Gainza. Excelente recomendación. Tírame uno más, tírame uno más de los que tengas ahí. Mónica Ojeda, una autora ecuatoriana de la que vengo muy fan últimamente. Llegué a ella a través de esta novela, Mandíbula. Ajá. Es su segunda novela, tiene 3 publicadas si no me equivoco, y más luego ahora continué con cuentos, Las Voladoras, también un libro de cuentos de la misma autora. Sí. Y bueno, una literatura que incomoda, que perturba. No sé si podría decir que es netamente de terror, netamente realista, no sé qué es lo que está contando, pero me hace transpirar y a mí me gustan esas lecturas. Me gusta que me pase algo en el cuerpo cuando leo. Que movilizan. Y sí, esto que te decía de la experiencia, de vivirlo, porque si todo está demasiado llanito, a mí no me pasa nada. Viste que hay días que no pasa nada, que todo está quieto, silencioso. Esos días es difícil encontrar un para qué. Ves, bueno, tormenta, no sé, mucho calor, hoy, mucha humedad. Bueno, ahí se nos mueve algo, ¿no? Bueno, pienso algo de eso. Pero una autora muy profunda, hiperpoética también, que también exploró, tiene varios libros de poemas, exploró el cuento, escribió 3 novelas. Digo, me gustan los autores que son polifónicos, si querés. Perfecto, excelente. Bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones. Te pueden encontrar en poesía.nuria, ¿no? Perfecto. Ahí pueden ver las distintas publicaciones e incluso consultarla a ella sobre los talleres que hacen Sacha. Sí. Excelente. Nuria, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por las recomendaciones y bueno, que sigan los éxitos, así como en este Festival de Boedo, que continúen. Sí, muchas gracias, un placer para mí. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Juanjo, en tus manos. Tercer bloque del abanico. Les paso el numerito de siempre para mensajitos, comentarios, lo que sea. 2664 74 70 73. Muy linda entrevista con Nuria. Acérquense a su Instagram, poesía.nuria, y van a poder recorrer un poco de su obra, incluso anotarse para participar en alguno de los talleres que está dando en Sacha Libros. Un saludo para Emilio, que siempre nos acompaña. Vamos con la próxima entrevista. En este caso se acercaron Juan y su mamá, Cristina. Muchas gracias a los dos por acercarse al abanico. Y en este caso la idea es difundir las 2 obras, los 2 documentales que van a presentar el próximo miércoles. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves, excelente. Bueno, en principio bienvenido, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Javi. Cristina. Bueno, ¿querés mandar algún saludo a tus amigas que te están escuchando? A las Serranitas. A las Serranitas, toma mate, qué nombre. Grupo de trekking. Ah, muy bien. Muy bien, excelente. Carrera, que ahora se viene la carrera de Malvinas. Ah, bueno, muy bien. Ahí estaremos. Bueno, un saludo entonces para las Serranitas. Contanos, Juan, ¿de qué va el evento del miércoles, del jueves? ¿De qué se tratan ambos documentales? Bueno, el miércoles va a ser en la Universidad Nacional de los Comechingones a las 19 horas. Vamos a proyectar Los Olvidados y Cartas de Amor y de Guerra. Lo mismo va a ser el jueves también 2 de abril, pero en la Casa del Poeta, el mismo horario, a las 19 horas. Perfecto. Los 2 días es a las 19 horas, nada más que en diferentes lugares. Miércoles en la universidad. Sí. Y jueves en la Casa del Poeta. Así que, y todo con entrada libre y gratuita, así que se pueden acercar ahí. Y tampoco hay inscripción previa ni nada de eso. Van, se acercan al lugar ahí y pueden ver los documentales que, bueno, tienen como temática la guerra de Malvinas. Mi papá fue veterano
oficial de la Fuerza Aérea Argentina, Carlos Omar Ortiz, que tiene la Cruz al Heroico Valor en Combate por proteger la vida de un camarada, el capitán Dovich, ahí está. Y bueno, justamente Los Olvidados se trata de la acción por la cual mi padre fue condecorado. De alguna manera fue el primer acercamiento al tema Malvinas. Es como que siempre, hoy justo estaba en una entrevista a la mañana y siempre cuento que es un tema que por ahí me costó como acercarme por diferentes motivos. Nunca lo había podido abordar o encontrar la manera de abordarlo, ¿no? O el momento, digamos, el tiempo. El momento, sí, el momento. Mi viejo fallece por el 2012, yo justo estaba empezando a estudiar la carrera de cine en ese momento, guión y dirección de cine. Y bueno, la verdad es que siempre quise hacer algo relativo al tema, pero bueno, nunca encontré el momento. Hace pocos años, en el 2021, encontré, justamente se cumplía un nuevo aniversario de Malvinas y dije, bueno, voy a hacer un documental sobre la historia de mi viejo, que es cortito, realmente no es que dura mucho. Agarré un fragmento de la entrevista, de una entrevista que a él le hicieron, el audio de esa entrevista, y lo compilé con imágenes de la guerra. ¿No? Imágenes que hay en videos de YouTube, ¿no? Un poco el germen de estos dos documentales, en cuanto al cine, es un documental que hay sobre la Primera Guerra Mundial que se llama Ellos jamás envejecerán, de Peter Jackson, el director de la trilogía del Señor de los Anillos, que agarró videos de la Primera Guerra Mundial, los coloreó porque estaban todos en blanco y negro, les añadió sonido digital, restauró las voces también. Y bueno, eso también me inspiró. Dije, che, acá capaz que se podría hacer algo similar, ¿no? Agarré esta idea de imágenes y alguien que va narrando, ¿no? Mientras pasan imágenes de la guerra. Para Los Olvidados fue esa la inspiración de alguna manera. No se estrenó en ningún lado de manera así oficial. Yo directamente lo subí a YouTube. Fue totalmente distinto el enfoque, digamos, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo llegás al audio? Al audio estaba buscando unas entrevistas en YouTube, que justamente me las pasó Agustín Vázquez, que es un chico que vive en Santa Fe, que también difunde fuertemente el tema de Malvinas. Y bueno, él me había pasado justamente un video de él que está hablando ahí justamente sobre la acción por la cual él fue condecorado. Entonces ahí llega el audio. Y bueno, o sea, vos hasta ese momento no tenías ni idea de que había un audio. No, la verdad es que no. Después, investigando un poco, encontré varios, justamente. De hecho, bueno, está en Wikipedia, aparece mi hijo ahí, en Wikipedia, que justamente cuenta un poco, bueno, dónde nació. Todo. Él es oriundo de Santa Rosa del Conlar, es acá nomás. Se fue de muy chico a Buenos Aires, hizo la carrera militar. Él, cuando ocurre la guerra de Malvinas, tenía 35 años o 36. 36 corregime, años. 36 años, ahí está. Él sí fue por voluntad propia. Creo que no fue el caso así de todos, pero bueno, en el caso de él sí. Pero bueno, él ya venía con cierta experiencia de alguna forma en la parte de sanidad, ¿no? En la Fuerza Aérea. Trabajaba en el edificio Cóndor. Con mi vieja ahí, que hasta antes de ese momento no eran pareja ni nada. Antes de la guerra solamente creo que se conocieran así de vista nada más. Pero bueno, mi vieja sí le gustaba estaba enamorada en secreto. Ya le vamos a preguntar. Ya le vamos a preguntar ahí, pero bueno. El documental de Los Olvidados solo cuenta esa parte nada más. No me explayé mucho, por decirlo de alguna manera, no profundicé mucho, pero en algún momento me gustaría quizá hacer la historia por ahí completa, ¿no? Tomándome las licencias dramáticas, por supuesto, como siempre pasa en cualquier película histórica. Siempre hay licencias, siempre aparece alguna historia. No, ese dato no es no es correcto, pero bueno, si sirve para los propósitos dramáticos, me parece que está todo bien. ¿Por qué Los Olvidados?
Porque de alguna manera siento que los veteranos de Malvinas están olvidados dentro de la sociedad y de todos los gobiernos que han pasado. Justamente una de las cosas que comenté a la mañana es que ellos vuelven de la guerra, ¿no? Y ni siquiera la propia cúpula militar los reconoció. O sea, ellos llegaron y los mantuvieron escondidos durante 15 días, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Es así? Sí. Bueno, bien. Ahí voy preguntando. Está perfecto. Y después, bueno, eso genera, me parece, también un rechazo de alguna manera en parte de la sociedad. No vamos a decir toda, pero en parte de la sociedad sí, porque no tienen el espacio para poder contar sus historias. Y siempre hay una cuestión también de que se relaciona Malvinas con la dictadura, y si bien es cierto eso, ¿no? Es cierto, la guerra ocurrió durante la dictadura, pero bueno, no se le da el espacio quizá para contarnos historias como por ejemplo la de mi viejo, la de por ejemplo Pablo Carballo también, Comodoro Pablo Carballo, y así, bueno, no sé, por ejemplo Nicolás Ferreira, que lo tenemos acá en Merlo, y así un montón. Y me parece que eso genera mucha angustia emocional, no se sienten reconocidos de alguna manera, y en muchos casos termina sucediendo que por no tener por ahí el apoyo de la sociedad, del gobierno y hasta a veces ni siquiera de la propia familia, que fue en el caso de mi viejo fue diferente porque por suerte tuvo esa contención parte de mi vieja, ¿no? Nosotros éramos muy chicos en ese entonces. Ajá. Pero de alguna manera pudo sobrellevarlo, cosa que no es el caso de todos los veteranos, y hasta algunos han terminado en suicidios. No tengo ahora el porcentaje exacto y eso, pero bueno, ocurre mucho eso, y me parece que de alguna manera le quise poner los olvidados por eso, porque siento que parte de la sociedad los olvida, y me parece importante traerlos al presente y de alguna forma que obtengan el reconocimiento que realmente se merecen, porque hay muchos que dieron la vida sin siquiera por ahí pensarlo, ¿no? De alguna manera. Ellos creyeron firmemente en Malvinas, en la causa Malvinas. Vos decías que tu viejo murió en el 2012. Mi viejo murió en el 2012. Y vos llegaste... 22 de julio. 22 de julio. 22 de julio, sí. ¿Vos llegaste a tener charlas con él acerca de lo que sucedió, de lo que él vivió, de lo que...? Lo cierto es que no. De hecho, justamente a mí me toca mucho desde el lado por ahí. Cuando era muy chico, sí, había una cuestión ahí que podía imaginarme, no sé, desde el lado más infantil, ¿no? Desde el lado inocente, no sé, me acuerdo una vez que creo que le escribimos unos poemas así, algo así. Incluso a veces estaba esta cuestión de jugar, por ejemplo, a la guerra con los soldaditos, ¿no? Esta fantasía. De hecho, tengo un guión escrito justamente sobre eso. Y hay algunas cosas que, bueno, yo no entendía. Él, por ejemplo, se sobresaltaba mucho por ahí, no sé, se caía un vaso y como que se sobresaltaba. Ajá. Porque obviamente le queda todas esas reacciones, me imagino, de las explosiones. Bueno, de un montón de cosas que yo no llegué a escuchar también. Inclusive una vez también lo vi llorando también. Era muy chico yo, no entendía por qué. Quizá por ahí mi vieja por ahí va a poder explayarse más en ese sentido, ¿no? De por ahí... las cosas por ahí que inclusive él también se guardó, ¿no? Antes de morir. Lo cierto es que por ahí no lo charlamos tampoco tanto. Sí, por ahí más, quizá por ahí de chico. Okay. Entonces por ahí es como que siento que ahora realmente pude acercarme al tema, ¿no? Al tema de Malvinas. Y curiosamente fue porque el año pasado hice un cortometraje que se llama Desolación, que no tiene que ver con Malvinas, pero trata sobre la relación entre un padre y una hija, y de alguna forma no sé por qué me acercó, ¿no? Porque quizá por la vestimenta que tiene el personaje, que es bastante... No es un militar el personaje, pero tiene una vestimenta así. Sí. Es un personaje que no tiene nada para perder, y así todo se sacrifica por su hija. Y no sé, eso me recordó un poco a mi viejo, que lo daba todo sin pensarlo,
y por suerte nos dio, bueno, tanto él como mi vieja nos dieron una muy buena educación y nos dejaron estudiar lo que nosotros quisimos, y creo que a partir de eso podemos, en mi caso, que es el cine, poder tratar de hacerle llegar a la sociedad, a los jóvenes hoy en día, el tema de Malvinas. Exacto. Mira, a mí me pasa que yo tenía 12 años cuando ocurrió lo de Malvinas. Okay. Me acuerdo que en la escuela nos hacían poner debajo de los pupitres toda esa historia, por si en algún momento pasaba algo, si llegaba, no sé, la guerra. Llegaron a decir que iban a invadir Exacto, Buenos tal cual. Aires, y bueno, nada que ver. Y a mí, yo tengo la visión de que Malvinas siempre fue un tema incómodo para la gente. Saquemos los gobiernos, los militares y todo eso. Sí. Para la gente y la sociedad en sí. Fue un tema incómodo, medio oscuro, del que, o sea, no hablemos. O hablemos poquito, hasta ahí. Siempre lo mismo. Los excombatientes, pobre gente y demás. Pero nunca se habló realmente y seriamente de qué fue lo que pasó, cuál fue el papel de la sociedad civil en ese momento. Siempre ahí medio dando vueltas, ¿no? Tomarlo como realmente lo que fue, lo que se perdió, y no hablando directamente de la guerra, sino lo que se perdió de verdad. Esto del olvido, esto de no dar el reconocimiento, y no hablo solamente de lo económico, sino de todo el reconocimiento real que un excombatiente, una persona, y sobre todo jóvenes que fueron a la guerra. No sé cómo lo ve usted, Cristina. Bueno, yo cuando comenzó en el año 1982, como bien lo decía Juan, yo trabajaba en la Dirección General de Sanidad. Ajá. El papá de él trabajaba en el piso 12 y yo en el 11. Obviamente que nosotros vivimos muy de adentro todo el tema Malvinas. Y bueno, en el caso mío, cuando yo me entero que él se va a Malvinas, dijimos, bueno, a ver, de por sí lo que se hizo con Malvinas, al margen del proceso y demás, era un reclamo que si no se hacía, nosotros las íbamos a perder, pero definitivamente. Se cumplían 188 años de la usurpación de los ingleses. Ajá. Bueno, imagínate que nosotros estábamos en permanente contacto porque teníamos las novedades de lo que estaba pasando, y es un tema que duele y mucho. Cuando él habla de los olvidados, y sí, porque están olvidados, por más que ahora se acerca, yo siempre digo, siempre me van a escuchar en los actos, ahora que viene la maratón, el 12 de abril, que Malvinas no es el 2 de abril solamente, son los 365 días del año. Y que hay que saber, y el que tiene la posibilidad, como nosotros acá tenemos la posibilidad de hablar con veteranos, que hay, yo pertenezco al Centro de Veteranos del Valle del Conlara, que se fundó en el año 2004, y que desde el 2004 estamos peleando por un espacio, nunca se nos tiene en cuenta, siempre es a ver qué podemos, qué nos pueden ofrecer. Como ustedes saben, está el predio frente al Howard Johnson. Bueno, eso está como un comodato por 10 años. Venimos reclamando el tema de la luz, el tema del agua. No sé si ustedes pasaron ahora los yuyos, porque a ver, los veteranos que han quedado, ya hay gente grande y no se puede poner a cortar el pasto y demás, que de hecho ese lugar lo hicimos los veteranos. Okay. En mi caso, viuda de veterano, haber puesto
cada baldosita en ese lugar, pintar el poste, en su momento poner la bandera que la llevó mi marido cuando lo enterramos, porque ni siquiera eso. Y que detrás de cada veterano hay una familia y que lamentablemente la sociedad no sabe lo que pasa detrás de ellos. Por suerte nosotros tuvimos la suerte de poder apuntalarlo, al margen de que él, como dijo Juan, su especialidad era enfermero. Ajá. Él cuando estaba en Malvinas estuvo en el hospital reubicable, justo en el aeropuerto, era el centro de todo. O sea, si iban a atacar, lo primero, obviamente que no los iban a atacar porque estaba la cruz, a pesar de que han hecho, no respetaban los ingleses, no importaba, en una guerra no importa nada. Y bueno, y su especialidad, como te decía, él tenía más experiencia, y aparte que eso se lo explicó una vez una psicóloga que vino a Buenos Aires de Estados Unidos. Ella venía de la guerra de Vietnam, entonces dio una charla para los veteranos y en su momento a él le dijo: a usted, si bien lo ha afectado, pero no tanto por el tipo de vida que él tuvo acá, una familia humilde de campo, laburadores, y que de chiquitos han padecido carencias. Ajá. Por eso él a los 18 años se va a la escuela de suboficiales de Palomar y ahí hace su carrera. Y nosotros como familia, porque ni siquiera, a ver, vos imaginate, ellos después de haber estado en la guerra, de venir al continente, no tener ningún tipo de contacto con la familia, en este caso con la familia, yo, o sea, era una empleada que estaba en el mismo lugar donde trabajaba, pero él no pudo tener hasta después de 15 días contacto con la familia. O sea, lo único que le permitieron es decir: avisa que llegaste y nada más. Y lo estuvieron 15 días en Ezeiza. Duro. Y bueno, después todo lo que viene, ¿no? La no valoración, el no tener una atención médica, el no tener una atención psiquiátrica, no solamente para ellos, sino también para la familia. No es fácil, como te decía Juan también. Si bien él estaba bien, pero sí, cuando se caía un clavo, o cuando vos, por ejemplo, hablabas ellos eran muy chicos, por eso no se acuerdan, o cuando hablabas en un tono muy alto, era como que se alteraba. Y yo después de mucho tiempo, ahora este año se van a cumplir 15 años que él falleció, yo siempre me resistía, dije bueno, pero no, su enfermedad tuvo que ver mucho con lo de Malvinas. Tal cual. Y bueno, sí, el orgullo, porque realmente era un ser hermoso que fuimos construyendo de a poquito nuestra vida. Te vuelvo a repetir, no fue fácil, porque era siempre escucharlo, tratar de darle, a ver, en qué puedo ayudar, cómo te puedo ayudar, y el no reconocimiento, el siempre estar pidiendo, a ver, fueron héroes, son héroes, dieron su vida por la patria. Entonces, y la sociedad también, ¿viste? Porque siempre se acuerdan el 2 de abril, después nada, porque todos el 2 de abril quieren tener todos, por decir, la primicia.
Y no es así. Y también va en parte a las escuelas, a los docentes. No es agarrar y vos meterte en el Wikipedia o en el Google. Es acá, tenés la posibilidad, hay veteranos, llámalos, que ellos cuenten la historia, su historia, porque cada veterano tiene su historia y lo vive como puede y a su manera. Entonces, es difícil, es difícil. Tal cual, tal cual. Nos tomamos 2 minutitos y hablamos de cartas de amor y de guerra. Dale, ahí vamos. Ahí. Adelante, Juanjo. Último bloque del abanico. Seguimos recordando y difundiendo los documentales que van a presentar el miércoles y el jueves. El miércoles en la Uni y el jueves en la Casa del Poeta. Juan y Cristina, madre e hijo. Vamos a hablar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos acerca de cartas de amor y de guerra. Contame. Bien. Cartas de amor y de guerra es un corto documental que justamente trata sobre las cartas que se enviaron mis viejos durante la guerra de Malvinas. Ajá. Todo esto obviamente antes de ponerse de novios, o sea, es lo que comentaba mamá. Ella era simplemente una empleada que se cruzaba por ahí alguna que otra palabra, un hola chau y nada más. Y entonces la carta, justamente el corto narra primero la carta que le envió ella, ¿no? Y después la carta que le responde mi viejo. Ahí con Cristina, ¿vos enviaste la primera carta? Sí, el tema fue así, como te decía. Él trabajaba en el piso 12 y yo en el 11. Ajá. Una amiga mía, Marcela, cuando nos enteramos que él se fue a Malvinas, me dice, ¿por qué no le escribís al suboficial? Porque a él no se lo tuteaba. Ajá. Era todo usted, bueno, ustedes saben cómo es en la jerga militar. Y yo le digo, bueno, Marcela, pero ¿qué hago? ¿Qué le coloco? Lo que te salga. Y bueno, le empecé a escribir y yo dije, bueno, vamos a ver si tenemos respuesta. Ajá. Y obviamente... no te digo, ponele, se la mandé un lunes y al otro lunes recibí la contestación. Ahí nomás. Ahí nomás. Y bueno, y también, no quiero para que ellos lo vean en el corto, pero ajá, bueno, él en cierta forma me dio tranquilidad y bueno, pero ya a mí me había picado el bichito. Tal cual. Pero yo también después me preguntaba, ¿qué va a pasar después? Claro, ¿en qué me metí? No solamente en qué me metí, sino a ver qué es lo que le va a pasar a él. Claro. Si realmente... Pero bueno, él ya venía fijándose en mí hace rato, pero yo no lo veía. ¿Y cuántas cartas se mandaron? Nos mandamos 2 cartas. Ok. Porque más no pudimos, y una, en la segunda que le mandé, yo le mandé mi medallita cuando me bautizaron. Ajá. ¿Por qué le mandaste? Porque lo sentí así. Okay. Como que lo protegiera. Entonces él en un párrafo me dice que me quede tranquila, ajá, que todo va a estar bien y que él está bien. Y bueno, es más, ni siquiera ellos saben que hay una valija llena de cartas. Es impresionante. Que hay una valija llena de cartas, ajá, que le han mandado mucha gente. Y bueno, en una de esas veo mi segunda carta y ahí encontré mi medallita. Y él después nunca me dijo, o sea, la tenía ahí guardada. La tenía guardada. Así que bueno. ¿Y cómo fue él cuando el regreso? Él volvió el 21 de junio. ¿Y cuándo se vieron ustedes? Nosotros, cuando empezamos... Exacto, eso es lo que quiero saber. El 21 de septiembre, justo el día de la primavera. Ah, muy bien. Porque él cuando vuelve de Malvinas, obviamente se toma su licencia, ajá, y viene acá a estar con su familia y demás. Pero yo en el intermedio no sabía qué iba a pasar. Claro.
Y todos me decían, no, ahora cuando venga, bueno, le digo, como él era tan serio, era poco expresivo, Ajá. Yo dije, bueno, este hombre nos está dando cuenta. Y aparte era el único soltero. Ajá. Entonces había ciertas abejitas que andaban por ahí. No eras la única. No era no, pero él me fue fiel a mí, porque de apodo me había puesto la Rusita. Muy bien. Así que bueno, el 21 de septiembre justo estaba yo terminando mi horario de trabajo, suena el teléfono y era él. Y bueno, y ahí me dijo qué tenía que hacer, le dije nada, porque yo dije, si no le digo ahora, chau. ¿Salir con usted? Claro, le dije nada. Entonces me dice, bueno, si querés nos encontramos. Y bueno, y ahí empezó nuestra vida. Hermoso. Muy linda. Juan, linda. tenés la película, o sea, tenés el guión, lo tenés acá arriba de la mesa. Ya lo tengo y ya ahí lo vengo pensando, porque sí, es justamente tratar de abordar el tema desde un lado por ahí mucho más íntimo, ¿no? Y lo que, por ejemplo, en el caso de ella sintió, ¿me entendés? Esto que de va a volver, no va a volver, qué va a pasar, así pasó también con otros veteranos, o inclusive también algunos que una chica le envió una carta a una desconocida, ¿no? A un veterano, y después de la guerra se pusieron de novios, ni se conocían y por cartas se terminaron de conocer de alguna manera y después terminaron formando una familia, ¿no? Y bueno, en mi caso, bueno, creo que es una historia que en algún momento me gustaría contarla. Por ahora nos quedamos con Cartas de Amor y de Guerra, que es bastante cortito y al pie, pero que creo que tiene que es muy emocional. Creo que va a llegar al público, y bueno, aparte también tiene imágenes de Malvinas que no se encuentran en muy buena calidad, porque eso también lo que hice yo es bajarme fotos de Malvinas en buena calidad. Ajá. Y después las animé, ¿no? Las animé con inteligencia artificial, y la verdad el resultado es que queda bastante real, a pesar de que tiene sus detractores la inteligencia, inclusive yo también como que estaba medio reacio, pero gracias al curso de una colega, Paola Gayol, le mando un beso grande, da un curso de inteligencia artificial, lo empecé a usar y me gustó porque tiene sus cositas interesantes ahí. Hay que saber justamente cómo, qué decirle a la IA, y después de eso, bueno, uno tratar de justamente... En mi caso, después yo las imágenes las compilé yo, lo edité yo, yo decidí qué imagen iba, dónde iba y todo. Así que nada, es un trabajo la verdad que muy muy lindo, muy emocionante, que toca mucha fibra íntima. Lo vengo preparando desde enero más o menos, y bueno, ahora creo que llega el turno de mostrárselo al público. Uh-huh. Y que espero que les emocione igual que a todos, que a mí, que a mi vieja. Tal cual. Cristina, a ver, la invitación para la gente. Bueno, los esperamos para el miércoles 1 de abril, que también se va a hacer la noche previa. Ajá. Al 2 de abril. Lo van a hacer en Cortaderas, que ahí la municipalidad de Cortaderas les otorgó un espacio, okay, para que los veteranos tengan un lugar donde poder reunirse. Perfecto. El miércoles a las 19 horas y el jueves 2 de abril en la Casa del Poeta a las 19 horas 19 también. Horas perfecto. También. El miércoles los esperamos, que vengan. Sí, por supuesto. Hay muchas historias también. ¿Ustedes van a hacer alguna presentación en el lugar? ¿Van a hacer una charla, quiero decir? Por lo pronto vamos a proyectar los cortos, y después quizás si hay algún interesado vamos seguramente a conversar un poquito con el público ahí, profundizando un poquito más en la historia que hay detrás. Calculo que sí, que vamos a así como una pequeña charlita ahí para el que le interese, y si no, después también ahí afuera nos podemos quedar charlando ahí y haciéndole el aguante y difundiendo el documental. Perfecto. Bueno, hecha la invitación para todos, acérquense tanto el miércoles como el jueves. Es un lindo momento y
Sobre todo lo que hablaba al principio, en el primer bloque, de los recuerdos. Traer eso que alguna vez pasó, que nos sucedió, que experimentamos en la vida y que pase justamente, ¿por qué no?, por el corazón. Muchísimas gracias por acercarse, de corazón, la verdad. Gracias a vos. Justamente hablando del corazón. Y te voy a pedir, Cristina, que me saques, vamos a hacer el sorteo en este momento, aprovechando que vinieron, de las entraditas para el 8º Merlín Jazz Festival. Vamos a sacar una que va a ser la perdedora. La perdedora, o sea, antes quiero recordarles que el 12 de abril está la carrera Héroes de Malvinas. Ahí está. Yo hace 22 años que la corro. Perfecto. Así que bueno, a anotarse. Ni hablar. Siempre es un buen momento para correr, no solo para participar, sino también esto que le hace bien al cuerpo. Obvio. El deporte siempre es lo mejor. Un saludo a las serranitas, no te olvides. A las serranitas que son de fierro. Y las esperamos en Dumay. A las serranitas y a vos. Muy bien. Sácame 2 papelitos. Y uno más. Suspenso. Perfecto, muchísimas gracias, Juan, siempre atento. Mirá vos, ni que estuviera preparado. Poesía.nuria se ganó una de las entradas y la otra entrada lo de Jorge. Lo que tengo acá son los Instagram con el cual participaron, Poesía.nuria y lo _de_Jorge. Así que les vamos a dejar, si se puede, acá las entradas para que la vengan a retirar, Juan. ¿Hay algún problema? No hay problema. Después de las 18 horas estamos acá. Perfecto, nos vamos a contactar a través del Instagram y les vamos a dejar las entradas a ellos. De vuelta, muchas gracias por acercarse. Muchas gracias. Y ojalá que la gente justamente se acerque, los acompañe y se comprometa. Y sobre todo que se comprometan. Que se comprometa quien tiene que comprometerse, para que tengan su propio lugar. Otra cosa que, perdón, sí, si decime. Me paso, el día 7 de abril, en la Casa de Gobierno, nos han invitado porque van a hacer entrega de un libro que es en realidad donde se explaya todo. Hace 2 años nos hicieron a todos los veteranos, desde el Valle del Colnara hasta el sur de San Luis, fuimos compartiendo cada uno diferentes relatos. Entonces el 7 de abril lo van a hacer en la Casa de Gobierno a las 17 horas. Y ahí, bueno, vamos a estar. Por lo menos yo, en representación mía, no sé si mi hijo me va a poder acompañar. Pero bueno, también es importante que se difunda, ¿no? Perfecto. Hecha la invitación entonces. Nos vamos a ir con un tema de Paul McCartney que salió hace un par de días. El nuevo disco sale en mayo. Es el primer single que sacó. El tema se llama Los días que dejamos atrás. Justamente en esto de los recuerdos. Y lo que no hay que dejar de lado justamente son los días y los recuerdos que pasaron, que vivenciamos, que experimentamos. La letra está muy linda. Si la pueden traducir, excelente. Nos vemos el próximo lunes. Váyanse a la cama con un librito en la mesita de luz, lean un par de páginas y van a dormir mejor que con un celular encendido. Saludos a todos, gracias Juanjo. Por favor, un placer como siempre. Un abrazo a todos, gracias por acompañarnos.